En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, viernes 1 de marzo, la iglesia está celebrando el viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Los invito, mis queridos hermanos, a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, versículos del 33 al 43 y luego 45 y 46. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Esto ha sido un milagro patente. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que había dicho la parábola por ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la parábola del día de hoy, Jesús no solo desenmascara a las autoridades de su tiempo, viene a desenmascarar también hoy a esas autoridades civiles y religiosas que han perdido el sentido de la autoridad, que han perdido el sentido del por qué han recibido esta autoridad de parte de Dios. Tristemente, en el mundo de hoy, como en el mundo de Jesús, la autoridad ha perdido mucho del valor moral que debe de tener en medio del pueblo, las autoridades civiles, en medio de la iglesia, las autoridades religiosas, y han perdido cuál es el verdadero sentido de la autoridad, porque lejos de preocuparse por cuidar y atender las necesidades del pueblo que está bajo su autoridad, ¿de qué es de lo que se preocupan ellos? De aumentar su poder, no solamente en la fuerza, sino su poder económico. Se aprovechan de la gente para lograr sus intereses personales
para lograr sus intereses partidarios, sus intereses políticos y familiares. Muchas veces, esas mismas instituciones que debían de practicar la caridad realmente por amor a la gente, lo único que hacen es aprovecharse para lograr lo que quieren. Y muchas veces lo que hacen es para poder seguir llenando sus bolsillos de dinero, pero no para servir y cuidar a aquellos a quienes se les ha puesto bajo su cuidado. Y en el Evangelio, el Señor nos recuerda que el reino de Dios es para todos y de manera muy especial. El reino de Dios es para aquellos que de una manera u otra son excluidos, son rechazados y dejados a un lado. Para aquellos que como Jesús sufren la discriminación, el rechazo, el desprecio de los poderosos. Por eso Jesús recalca en el Evangelio: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente, porque Dios ha manifestado y manifiesta su poder en los humildes y en los pobres. Los pobres que tienen que ser los primeros en la mirada social y en la mirada religiosa. Los pobres que son esos trabajadores del campo, esos trabajadores de la construcción, muchos de ellos indocumentados y que son abusados por sus patrones porque les pagan un salario miserable y abusan de ellos. Los pobres, que son esos que son discriminados por el color de su piel, o por su pelo, por sus ojos, por su lengua. Los pobres, que son esos que quizás no han tenido la oportunidad de estudiar como otros y por eso son rechazados. Y Jesús nos recuerda a nosotros que esos pobres tienen que ser los primeros, sobre todo en la mira de la iglesia, sobre todo en un mundo como el de hoy, donde las riquezas están tan mal repartidas, donde unos cuantos van llenando cada vez más sus bolsillos y muchísimos más cada día se suman al número de pobres y de necesitados. Y mientras no aprendamos, mis queridos hermanos, a acoger a todos, viviendo la auténtica fraternidad, no podremos construir el reino de Dios. Esa auténtica fraternidad, para construir el reino, tiene que agruparnos a todos, empezando por los más pobres, que van a ser los primeros que van a entrar en el reino. Es difícil, mis queridos hermanos, en el mundo de hoy, pensar en construir esa fraternidad, pensar en construir el reino. Muchas veces, mis queridos hermanos, podemos pensar que es inútil esta vida. Podemos pensar que es inútil lograr hacer presente el reino de Dios. Creemos que es imposible. Y sí, si tratamos nosotros solos, es imposible. Por eso no podemos dejarnos llevar por la falta de voluntad, pensar que no hay nada que hacer y quedarnos ahí. No, mis queridos hermanos, Dios sigue generando vida en medio de todo esto. Dios sigue derramando la semilla del reino en medio de toda esta pobreza espiritual que estamos viviendo, en medio de toda esta mentira, de toda esta injusticia, de todo este aprovecharse
de los más necesitados. Dios quiere seguir generando vida, pero para seguir generando vida, Dios necesita de ti y necesita de mí. Necesita que nosotros construyamos en el pedacito de mundo que nos toca a cada uno esa fraternidad del reino, porque ese debe ser nuestro objetivo primordial, construir el reino de Dios. Esa debe de ser nuestra mayor preocupación hoy, construir un reino de hermanos. No importa, mis queridos hermanos, los que estén en poder, los que tengan la autoridad, cómo actúen, lo que hagan. Se llenarán la boca diciendo cosas muy bonitas, pero en la práctica dejarán mucho que desear. Eso tendrán ellos que responderle a Dios por su indolencia y por su falta de compromiso con la construcción del reino. Pero nosotros, tú y yo, preocupémonos de lo que nos toca. Preocupémonos por la construcción del reino, recibiendo a todos, abriéndonos a todos, de manera muy especial, mis queridos hermanos, a nuestros hermanos más humildes, a esos hermanos nuestros que de una manera u otra son excluidos por la sociedad. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.